No, fíjate que ayer hablábamos sobre Michael Jackson, ¿cierto? ¿Se acuerdan de su última noche, donde a las mañanas siguientes, digamos, el tipo se inyectó hasta mostaza, yo creo, y lamentablemente murió por esta mezcla de medicamentos? Lo cierto es que la gente anda agresiva, anda muy irritable. Exacto. Y lo que a ti te pasó, o sea, es una anécdota dentro de las cosas y que uno lee en las noticias de la furia que tienen las personas. Estamos todos muy estresados, la verdad. Y la gente está tomando mucho medicamento. Sin ir más lejos, con la Fran, con mi hermana, que es una de las personas que toma medicamentos. Hemos ido muchas veces a la farmacia y están agotados. Los antidepresivos no hay. Los para calmar la ansiedad tampoco hay. Entonces la verdad es que es un temazo porque la gente se automedica y mezcla cosas, no al nivel de Michael Jackson, pero uno no sabe de repente qué tan peligrosos pueden ser, y es por eso que quiero agradecerle a la doctora Maritza Herrera, jefa del Departamento de Psiquiatría de la Clínica Las Condes, que nos va a hablar hoy día sobre justamente este tema. Muchas gracias, Maritza, por estar con nosotros. Hola, este tiempito. Hola, se agradece. ¿Cómo están? Muy bien, Maritza, entremos de inmediato en materia. ¿Sientes tú que este último tiempo ha aumentado el tema de consumir ansiolíticos y antidepresivos? Sin duda, tras la pandemia y haber estado tanto tiempo con nosotros mismos, mucha gente logró identificar síntomas de ansiedad. Perdón. No te preocupes. Ahí tenemos perfecto. Así como se identificaron síntomas de ansiedad previos, también nacieron síntomas de ansiedad y síntomas depresivos en personas que quizás antes no los tenían. Y esto ha hecho que la gente que es responsable, que tiene un autocuidado básico, consulte con los psiquiatras. Pero algunas otras personas han decidido automedicarse con los problemas que esto trae, por supuesto. Doctora, disculpe, ¿cuáles son los síntomas a que se refiere usted? ¿Para reconocer una depresión? Para reconocer una depresión, claro, porque más allá de tener que ir al psiquiatra sí o sí o al psicólogo, de repente uno empieza a decir, ¿en qué momento necesito pedir ayuda? ¿Cuáles son esos síntomas que está diciendo? Es importante identificar que todas las personas tenemos episodios de tristeza en la vida y que la tristeza es un sentimiento normal, ¿verdad? Claro. Pero cuando esta tristeza empieza también a alterar, bueno, se hace persistente primero, decimos por más de 2 semanas. Además hay alteración del sueño, puede ser dormir mucho, dormir poco, alteración del apetito, pérdida de la energía, aumento de la fatigabilidad, pérdida del disfrute, ¿sí? Dificultades para establecer planes y concretar cosas que antes le fluían fácilmente. Cuando alguien empieza a sumar estos síntomas, lo mejor que puede hacer es consultar con un psiquiatra. Maritza, pero los psiquiatras generalmente, aparte de hacer terapia, pero te dan remedios, ¿cierto? Te dan el antidepresivo, te dan la pastilla para dormir. ¿Eso es un parche, una medida de parche que se puede consumir durante un tiempo determinado? ¿No es la solución al problema? Mira, en cuanto a los antidepresivos y otros medicamentos accesorios que nosotros usamos, como los ansiolíticos y como los medicamentos para dormir, efectivamente uno a veces conjuga varios grupos de fármacos. Para esto obviamente uno ha tenido que ir a estudiar un montón de tiempo y saber cuál es el que empata con cuál. Claro. Esto tiene un fundamento y es que los antidepresivos tienen un inicio de acción al menos de 2 semanas. Claro. Por lo tanto, cuando tu psiquiatra te empieza un medicamento, las primeras 2 semanas las vas a seguir pasando, al menos las primeras 2 semanas las vas a seguir pasándola mal. Además se pueden sumar efectos adversos de los fármacos. No solamente estás con el malestar emocional que tú ya tenías, sino que también mientras tú te adaptas al fármaco pueden haber algunos efectos adversos, y esto hace que nosotros nos veamos en la necesidad de adicionar algunas veces algunos otros medicamentos. O quizás ajustar A las mí me dosis, gusta, claro.
¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. A mí me gusta usar, la analogía del tratamiento de la amigdalitis. Ya. Fíjate que tú empiezas para una amigdalitis un antibiótico y también paracetamol. Cierto. El paracetamol lo toma unos días mientras el antibiótico hace efecto y luego te quedas solo con el antibiótico y termina el tratamiento. Asimismo, los psiquiatras podemos empezar un antidepresivo y en esas primeras semanas usar un ansiolítico para tratar de tranquilizar un poco a la persona mientras el antidepresivo hace efecto, ¿ya? Ese es el sentido más o menos de sumar fármacos. Una pregunta, ¿hay medicamentos antidepresivos que deben ser tomados siempre por una persona como si tú tuvieras una enfermedad de base, por ejemplo? Yo tomo hace muchos años un antidepresivo, yo creo que ya son 4 años, no sé, tendré que dejarlo. Igual yo voy al psiquiatra en todo caso, pero... Puede ser de por vida en el fondo. Tu pregunta si puede ser de por vida. Porque hay una psicóloga me dijo, hay gente que tiene como un pequeño chip, que no es locura, pero hay como un cablecito que necesita a lo mejor esa ayuda, o a lo mejor no siempre. Claro, mira, eso puede llegar a pasar. Sin embargo, convengamos que con el tratamiento antidepresivo se logra controlar los síntomas. Es algo así como quitarse uno las gafas negras de ver la vida y el paciente empieza a funcionar bien, que yo me imagino que es lo que te pasa cuando tomas tu antidepresivo. Ando feliz. Exactamente, se pierden esas gafas de ver negra la vida, pero si no nos encargamos de hacer una buena psicoterapia, de cambiar esas distorsiones que hay en la cabeza que no nos dejan ver la vida de una manera más amable y que vemos todo más gris, si no hacemos eso, por supuesto que el tratamiento antidepresivo será para toda la vida. Maritza, pero a veces cuando uno toma y utiliza, que a mí me parece muy... una ayuda muy grande en determinados momentos de la vida, recurrir a las pastillas porque te permiten seguir funcionando y te ayudan a seguir con la vida, porque la vida sigue igual a pesar de todas las cosas que nos puedan pasar. Pero después de un tiempo, como dice la Berta, que lleva 4 años, uno se preguntará también cómo soy yo sin el antidepresivo. Sí. Y entiendo que es muy complejo dejar de tomar una pastilla después de que la has tomado tanto tiempo. Pero lo que hay que preguntarse es, ¿Berta hizo una psicoterapia profunda, constante, persistente? ¿Está con el medicamento adecuado? Sí, mira, llevo por lo menos 8 años con este psiquiatra y con la psicóloga que me presentó al psiquiatra. Viste que la psicóloga me presentó al psiquiatra y con la psicóloga llevo 15 años, pero ya paré, porque en un momento ya como que no tenía más que hablarles y ya le había contado mi vida como 80 veces. Entonces, finalmente ella me dijo, ya, estáis lista, me dijo. Me dijo, estáis lista conmigo, la psicóloga, pero sigue con el remedio con el psiquiatra. Entonces yo, por ejemplo, este jueves me voy a controlar. Y ahí hablo con él y saco mis fantasmas y mis rollos. Pero te han dicho el psiquiatra, Maritza, los psiquiatras empiezan a bajar de a poco las dosis. ¿Sí? Porque entiendo que es súper traumático de un día para otro. Claro que sí, claro que sí. Asimismo, como les conté que se demora 2 semanas en hacer efecto, es porque el medicamento va haciendo un efecto acumulativo. Entonces, suspenderlo súbitamente va a generar como una deprivación y puede ser súper incómodo para la persona que hace una descontinuación de ese tipo. Y no es porque alguien sea adicto al antidepresivo, porque es algo que a veces la gente empieza a fantasear, sino que sencillamente los medicamentos se deben iniciar y se deben terminar de una manera específica. Claro. Tengo una consulta que tiene que ver con que, claro, estamos hablando de depresión, que no es lo mismo que un bajón anímico, que muchas veces tiene una tristeza, una melancolía, y se puede confundir con depresión. La depresión es algo más profundo. Pero también estaba pensando si hay causas que son exógenas, una pena, una pérdida, algo muy fuerte que te pasó en la vida y que puede durar un periodo de tiempo y probablemente en ese sentido los medicamentos te sirvan. Pero hay otras que son endógenas, que están dentro de ti, que tienen un problema de equilibrio químico de tu cuerpo. La gente que necesita litio, gente que necesita cosas porque en su química interna no secreta o no funciona alguna hormona que te permite tener una situación de mayor calma. Entonces mi pregunta tiene que ver puntualmente con que hay medicamentos. Yo conozco gente que precisamente queda dependiente de la antidepresivo, teniendo esta endógena, esta cuestión química, y finalmente lo que le perjudica es el hígado y terminan enfermándose, porque el uso prolongado de los medicamentos mezclado además con otras sustancias puede ser súper perjudicial para el físico. Entonces la pregunta es,
¿Hay un tiempo límite para el uso de antidepresivos? ¿Hay algunos medicamentos que no se pueden, o otro consumo, alcohol, qué sé yo, que puede ser aún más pernicioso y perjudicial consumiendo antidepresivos? Mira, cada antidepresivo tiene un efecto, y así, un efecto positivo, o sea, como que ataca determinados síntomas de la depresión, y asimismo tiene determinados efectos adversos. Y esa es la importancia de que un especialista sea quien escoja de una manera adecuada el antidepresivo para cada quien. Hay, no sé, pacientes con trasplantes, pacientes con insuficiencias renales que también hacen cuadros depresivos y que por supuesto tenemos que medicar a veces por tiempos prolongados. Y bien medicados no necesariamente va a haber un daño en órganos en órganos del paciente, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con la pericia que tiene cada psiquiatra en escoger el medicamento adecuado, el seguimiento. Por eso no se puede dar un antidepresivo y volver al acto del psiquiatra, porque tenemos que, o sea, los psiquiatras somos médicos encargados de supervisar el funcionamiento adecuado del cerebro y por supuesto también del cuerpo, y medir esos efectos que puedan hacer los fármacos en cuerpo y mente, por supuesto. Entonces, y finalmente, algunas personas que son el menor porcentaje de nuestros pacientes quedan con tratamientos prolongados, sí. Pero, insisto, no es la mayoría de los pacientes, al contrario. Maritza, ¿y qué pasa si se mezcla un antidepresivo o pastillas para dormir o alguien que consume estos fármacos con alcohol u otro tipo de estupefacientes? La verdad es que es algo delicado porque el alcohol y la mayoría de los psicofármacos se metabolizan a través del hígado. Entonces esto es, imagínense poner los medicamentos en un embudo, ¿cierto? Y si van a salir, necesariamente se va a remansar uno u otro. Me refiero al alcohol o al fármaco, y esto va a aumentar el grado de toxicidad de la molécula. Entonces, cuando alguien mezcla los psicofármacos con el alcohol, lo que hace es aumentar también los efectos adversos de ambas sustancias, que son importantes. Cuando tú hablas de efectos adversos, que lo mencionaste varias veces, estamos hablando de náuseas, vómitos, ¿cuáles son? Depende de cada molécula, ¿sí? Algunos efectivamente, lo que pasa es que los efectos adversos se dan según el fármaco y no necesariamente todos los pacientes van a tener los efectos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el paracetamol, que es uno de los medicamentos más suaves que existen, ustedes saben que puede tener un efecto adverso en el hígado, ¿no? Y todos hemos tomado, bueno, diría yo casi todos hemos tomado en algún momento paracetamol, y no necesariamente se ha presentado. Entonces, efectivamente, pueden haber... en la mayoría no, en algunos antidepresivos, dolor de cabeza, mareo, náuseas, boca seca, es súper común. En algunos pacientes puede ser que estén un poquito intranquilos al inicio del tratamiento, pero también, por ejemplo, y me interesa citarlo acá, es un medicamento que debe estar escogido por un psiquiatra, porque no sabemos si esta depresión esté, por ejemplo, en el contexto de una bipolaridad, y lo que hagamos tomando un antidepresivo automedicado puede ser detonar una bipolaridad en alguien. Entonces, sin duda, es algo que bien usado ayuda muchísimo, bien supervisado. Nosotros estamos en la capacidad de proteger a nuestros pacientes de los efectos adversos, pero porque hay un conocimiento detrás, y la invitación es siempre eso: uso de psicofármacos con responsabilidad. Maritza, una consulta. Es que yo tomo antidepresivo, no tengo depresión, tengo crisis de pánico, que se trata con antidepresivo. No se ha encontrado, creo que aún, una pastilla como para eso. Tú tomas Rabotril, específicamente. ¿Pero por qué vas a hablar ahora del medicamento? Porque estás haciendo como una consulta gratis. No, voy a otro lado. Ya, perdón. A lo que voy es, hay veces que está agotados los remedios que yo tomo y he comprado el bioequivalente y me siento con efectos muy adversos. ¿Por qué será eso de que... por las marcas, dices tú?
Cambia la cuando calidad. Si cambio la en el fondo. marca, me Cambia la siento mal calidad. y hay gente, y lo he expuesto en mi Instagram, y hay gente que me apoya y gente que me destruye porque dicen que es lo mismo, pero yo siento que no es lo mismo. Mira, es un tema delicado de tratar. Lo que te puedo decir es que una molécula tiene alrededor excipientes, que son otros componentes que forman la pastilla. Y eso depende de cada laboratorio. Entonces, la verdad es que en algunas ocasiones uno sí encuentra diferencia entre marca y marca. Y esto que tú reportas también uno lo encuentra en la consulta. Los pacientes también plantean esas situaciones. Maritza, queremos agradecerte. Lo importante, y después de escucharte, es que tomemos conciencia de no automedicarnos, porque no nos veamos la suerte entre gitanos. Obvio. ¿Cuántas veces a uno le han dicho, oye, tómate esta mitad de Rabotril para calmarte, o tómate este Rice, y le puede realmente hacer un daño a la otra persona? Y nada, queremos agradecerte porque nos queda bastante más claro el panorama. Con mucho gusto. Maritza Herrera, jefa del Departamento de Psiquiatría de la Clínica Las Condes, muchas gracias por tu tiempo. Te pasaste, de verdad. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Gracias.